Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Hola, ¿qué tal? Qué gusto nos da nuevamente estar contigo en este podcast a primera hora, que tú sabes es un espacio donde podemos abordar temáticas distintas que a ti te pueden interesar, sobre todo que nos puedan impactar. Y qué mejor que hoy platicar del tema de la educación y sobre todo platicarlo con no solamente es especialista, tiene una personalidad específica en nuestro medio, porque es el rector de una de las universidades privadas más importantes que hay aquí en la región y que representa pues a un sistema de universidades en todo el mundo, como es la Universidad La Salle. Hoy vamos a platicar con el hermano Enrique Alejandro González Álvarez. Él es rector de la Universidad de La Salle Bajío y que por supuesto con todo el bagaje de experiencias, de conocimientos, tan solo imagínate, él es doctor en lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México, también ha sido docente de esta benemérita institución, consejero de la zona noreste y occidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, es hermano lasallista y por supuesto representando a todo este grupo de docentes que a lo largo de tantos, pues ya son siglos de educación, justamente lo representa. Gracias por estar aquí con nosotros, hermano. Muchas gracias, Juan Gabo, es un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Oiga, hoy platicamos, y qué mejor que hacerlo con usted, del tema de la educación, hacia dónde va. Sabemos que siempre están ustedes en esta tendencia, en las vanguardias educativas, y hoy algo que nos puede competir entre tantas cosas, ¿cómo será el futuro de la educación, tomando en cuenta que ya apareció, le llaman Ignacio Altamirano, no, es el IA, sí. La inteligencia artificial, y que por supuesto va a revolucionar la manera y la forma como estamos ya generando educación y recibiendo educación? Así es, sin duda la inteligencia artificial ahora va a ser un gran aliado para los docentes en el aula y fuera de ella. Esto porque la inteligencia va a ayudar a tener el conocimiento más a la mano. Si ya las redes sociales, el internet favorecían el acercamiento al conocimiento, hoy la inteligencia artificial va a ser no solamente acercar el conocimiento, sino poder hacer que el alumno aspire al conocimiento de una manera muy fácil y digerible para que él la pueda entender mejor. Sí, esto no va a ser un impedimento para el docente. El docente tiene un papel muy importante en la formación humana, en el acercamiento. Eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. La inteligencia artificial dará el conocimiento, pero el trato humano, el sentimiento, la educación de la voluntad, la educación del pensamiento, eso solo puede hacer un docente. Me llama la atención la mirada, la postura que tiene sobre este tema, porque se ha escuchado diferentes, siempre hay agoreros, sí, ¿no? de los falsos presagios, donde dicen, no, es que ya va a llegar la inteligencia artificial, si de por sí tendemos como seres humanos a la ley del menor esfuerzo, sí. Ya cuando tengamos una herramienta que nos haga a todos, pues no, hombre, pues vamos a depositar en esta herramienta parte de lo que a nosotros nos corresponde. Sí, puede ser que haya esa inquietud, pero en realidad no va a ser así. Seguramente tendremos un momento de la historia en que pensemos que la inteligencia artificial puede hacer todo, y efectivamente hará mucho, pero lo humano, eso no lo puede hacer ninguna máquina. Seguramente la inteligencia artificial podrá enseñar a los alumnos las tablas de multiplicar, la geografía, la historia, pero la relación social, el estar conviviendo con los otros, el trabajo en equipo, todas estas habilidades blandas que actualmente se les conoce con ese nombre, eso no lo puede desarrollar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ayudará mucho para ser una herramienta, como un arma que uno tiene para poder defenderse en el ámbito académico. Pero en el ámbito social, el ámbito humano, el ámbito de la formación del criterio, del pensamiento, de la formación de opinión, eso no lo podrá hacer la inteligencia artificial. Ya de entrada usted está platicando pues cuáles son las características de la formación que se brinda desde el sistema lasallista. También es cierto que hasta este momento, al menos como se alimenta la inteligencia artificial,
pues usted lo sabe, ¿no? Ellos capturan en base a algoritmos, ellos capturan, eso sí, es un motor rapidísimo, ultra mega rápido de información, pero también de estructura, y eso es lo que quizás se puede estar aprovechando conforme a lo que usted platica. Exactamente, la inteligencia artificial jala de todo lo que tiene allá a la mano para poder dar respuesta a lo que el alumno o el docente le está pidiendo. Pero aquí el estudiante debe tener un criterio claro para saber cuándo la inteligencia artificial ha tomado el conocimiento correcto y cuándo ha absorbido de fuentes que no tienen el conocimiento correcto. Entonces no es solamente decir, a ver, que la inteligencia artificial me diga cuánto es 2 más 2 y el alumno ya tiene su tarea realizada. No, porque el estudiante tiene que saber también, pues, si la inteligencia artificial está dando una respuesta más o menos coherente o no. Y el estudiante tiene que saber también cómo preguntarle a la inteligencia artificial estas indicaciones o prompts que les llaman, que les meten a la inteligencia artificial, debe ser muy bien especificada, muy bien redactada para que la inteligencia artificial dé una respuesta adecuada. Si uno no le mete a la máquina una pregunta correcta, pues la máquina no va a dar la respuesta correspondiente. Hay una encuesta muy interesante, quiero ahorita recordar la fuente, y lo vimos en un espacio noticioso que tenemos también aquí, aparte de A Primera Hora, que decía de cómo en el último año, del 2024-2025, ya ha cambiado o se ha ido modificando la manera como el usuario está agregando la inteligencia artificial. Y llamó la atención de sobremanera que uno de los aspectos que ha crecido mucho es cómo ahora se interactúa con la inteligencia artificial para que sea, por ejemplo, el terapeuta de casa. Y cómo en esa interacción está encontrando, y no sé si eso, hermano, sería como parte de la amenaza o del peligro, de que uno, al encontrar ciertas respuestas, esa interacción uno ya mejor prefiera, en lugar de hacer esta interacción humana con nuestros pares, mejor diga, lo quiero hacer aquí, por las razones que usted uno pueda imaginar, ¿no? Seguramente sí podrá ser una ayuda. Incluso yo creo que para los tratamientos terapéuticos la inteligencia artificial será una herramienta muy válida, pero nunca dará la calidez y el sentimiento que da un ser humano. Así es que ciertamente es algo importante la inteligencia artificial, no la podemos desechar, pero nunca suplirá al ser humano. Entiendo. Y en ese sentido, ¿cómo se están preparando? Usted también es integrante, o la universidad propiamente, es integrante de la Asociación Nacional de la NOIES, ¿no? De Institución de Educación Superior. Imagino que también el planteamiento que hay de cara a cómo ir generando las estrategias ya en un programa académico o en un programa de carrera, ¿cómo se va preparando también la SAI en ese sentido? Estamos incorporando la inteligencia artificial en todos los ámbitos, para que el alumno no la deseche, para que el docente no la sienta como un enemigo. El estudiante tiene que ver que la inteligencia artificial es un apoyo, debe de utilizarlo, pero debe utilizarlo con ética. Esto es dar el crédito a la inteligencia artificial cuando un trabajo es hecho por medio de la inteligencia artificial o cuando el alumno tomó las bases de la redacción de la inteligencia artificial. Así es que lo primero que debe tener el alumno es ética para no hacer plagios de la inteligencia artificial. Eso es sumamente importante porque en el desempeño profesional el alumno, o en ese entonces el profesionista, podría tomar todo. Por ejemplo, un periodista, hacer un artículo con la inteligencia artificial y presentarlo como propio. Y eso sería totalmente antiético. De acuerdo. El alumno tiene que reconocer cuándo ha utilizado la inteligencia artificial, citar, decir, esta es la respuesta que la inteligencia artificial me da a tal indicación, y como tal no está mal, es válido que se diga es la inteligencia artificial. O cuando el alumno o el estudiante ha hecho un trabajo tomando como base lo que la inteligencia artificial le dio y ya la redacción es propia
además investigó en algunos libros y lo agregó. Entonces, todo esto el estudiante debe saber manejarlo y que no se sienta mal porque utilizó la inteligencia artificial. Debe sentirse mal cuando no dice que la utilizó y está mintiendo y está tomando como propio algo que no es de él. Entonces, eso es una parte. El docente también debe de saber utilizar la inteligencia artificial y usarla como un arma para pues muchas cosas que antes el docente tenía que hacer y tenía que explicar. Ahora a lo mejor decirle al alumno que lo busque en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial dará las respuestas. El docente tendrá ahí que encauzar el criterio y el pensamiento del alumno para que el alumno diga, bueno, para que el docente le explique al estudiante: esta situación que te está dando la inteligencia artificial, este artículo que está proveyendo la inteligencia artificial, tú tienes que primero leerlo y después ver qué de eso es cierto de acuerdo a los contenidos previos que tú tienes, qué de eso no es cierto o está en contraposición, para que tú puedas investigar en otros medios si lo que te está diciendo la inteligencia artificial pudiera ser complementario y verdadero, o está yendo en contra de lo que es correcto. Uh-huh. Y también el estudiante debe de articularlo, ver la secuencia, si la inteligencia artificial lo está redactando coherentemente, y eso también es parte de lo que tiene que hacer el estudiante. O sea, aquí lo interesante es, como en aquellos ayeres, uno generaba el documento, sí, y ya fuera por la plataforma o el sistema APA, el famoso, sí, APA, bueno, tenía uno que citar, ¿no? Exacto. Y es importante, me imagino que es añadirle también, dentro de esta situación, generar información generada de motor de búsqueda o sí, de inteligencia artificial. Segundo, por lo que estoy escuchando, hermano, es mantener en el alumnado el esquema del parafraseo, sí, que es, ok, yo leo, yo encuentro, pero tú qué dices, tú cómo lo transitas, cómo lo transformas para que se quede realmente efectuado pues el propósito y el proceso de enseñanza, que el alumno se quede con la idea y la lleve a acción por sí mismo. Así es, efectivamente, cuando el estudiante lee un texto de la inteligencia artificial o cualquier cosa, no me refiero a un texto, pero también puede ser situaciones de matemáticas, resolver problemas. Cuando el alumno haga eso, ¿cuál es la conclusión que obtiene el alumno? Ya no tiene el estudiante que decir nada más, esto es lo que me da la inteligencia artificial. Ok, ¿y tú qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu postura? Esto es lo que la inteligencia artificial te ha proporcionado. Tú, comparándolo con la realidad, ¿cómo lo ves? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Es coherente? Y yo creo que el pensamiento crítico que hoy hay que formar en las nuevas generaciones es sumamente importante para que tengan un discernimiento de qué sí es, qué no es, cómo deben de ellos de interpretar la inteligencia artificial, de qué manera se tienen que acercar a ella. Sí, y lo entiendo también, hermano, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial no discurre, es decir, no alcanza como a diferenciar que la información que jalé, por así decirlo, tenga realmente un sustento. Un tópico, le llaman un target, algún nombre, lo jala y lo generó, pero nunca dice esto es correcto, esto es incorrecto. Incluso hasta qué interesante, fíjese, los mismos motores ponen una leyenda: esto es lo que yo he recuperado, sí, la mejor información la tienes tú, o la mejor opinión la tienes tú. La pregunta sería, ¿qué tan preparado está el mundo docente hoy en día para también, porque cambia la figura de alguna manera del docente? ¿Se acuerda? Antes era como que pues era el que dictaba, a ver, apunten, ¿no? Y empezaban todos ahí a hacer su labor. Al rato era con la aparición de otros motores de búsqueda como Google, que también se puso muy popular, ¿no? Déjame googlearlo, ¿no? Sí. O déjame ver qué dice San Google al respecto. Pues ahora es IA la única diferencia que yo veo es que si yo iba a la biblioteca y me generaba un tiempo, 1, 2 o 3 horas gestionando la información, lo que hace IA es en un santiamén hacerlo. Sí, es cierto, la inteligencia artificial hoy ayuda mucho, pero también no hay que dejar el acercamiento a la biblioteca y a los libros, porque esto genera
otro tipo de pensamiento en el alumno, el ir a investigar, ir viendo qué es lo que está junto a este tema que yo quiero investigar, cuáles son, no sé, si voy a investigar los animales vertebrados, por poner un tema, bueno, cuáles son los otros tipos de animales que hay. Todo eso en el libro sí lo puede uno, al estar hojeándolo, ir viendo. Sin embargo, la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial, uno le pregunta una cosa y da una respuesta ciertamente acertada respecto al tema, pero no le abre al muchacho, al estudiante, un panorama más amplio. Y otra situación, cuando uno pide a la inteligencia artificial que haga un artículo con citaciones, lo puede hacer, pero uno tiene que comprobar que esas citas sean correctas, porque no siempre son correctas. Sobre todo eso, cuando uno le está pidiendo que cite, no siempre es lo correcto y no siempre lo hace en el formato que el docente le puede estar pidiendo al estudiante. Entonces, considero que la intervención del docente y del estudiante en los productos que origina la inteligencia artificial todavía debe ser muy fuerte. Al escucharlo, tengo la leve impresión de que en la manera como éramos educados y aprendimos, siempre era sobre el dato solamente. ¿Quién sabe en qué año? ¿No? Y levantaba la mano el que lo supiera. Ahora, pues, ¿quién sabe? Rápido entras, sí, ¿no? Claro. Pues vas a saberlo. Claro. Creo que ahora lo que se trata es la profundización. Es el por qué y el para qué del dato. Sí, exactamente. Es ese dato que te está dando la inteligencia artificial. ¿Qué te dice? O sea, no nada más es decir cuándo se descubrió América en 1492. Eso, ok, ¿y qué te dice? Exacto. ¿Qué consecuencias ha traído? ¿Cuáles fueron los orígenes de que se descubriera América? ¿Por qué se descubrió? ¿Cuáles fueron las intenciones? ¿Qué es lo que se buscaba? Entonces, no es nada más el dato en sí. Y yo creo que gracias a estos descubrimientos también que en otros campos también nos han ayudado, quiero recordar a Howard Gardner, ¿no? Con esto de las inteligencias múltiples, y que nos ayudó a decir que no solamente inteligente era el que tenía, ahora sí que una facultad muy grande de captura de datos y de memorización. De memoria, ¿no? sí. Pero ahora es decir, a ver, sobre ese dato, ¿qué implicó traer a 3 calaveras, ¿no? Hasta América, ¿no? ¿Qué tuvo que haber hecho Cristóbal Colón para hacer las gestiones y que apoyaran su idea? Sí. Las amenazas que enfrentó, casi hasta las demandas, porque oye, ya pasó tanto tiempo y no sabemos de él. O sea, ¿cuántas cosas podemos imaginar ahora? Exactamente, es un hecho de que la inteligencia artificial sí ayuda mucho, pero no es todo. Tenemos que seguir la labor docente con un significado muy grande. Hoy el docente reviste una mayor importancia dentro del aula porque su presencia cercana al estudiante, su formación del criterio, su formación del pensamiento es lo más relevante. Y fíjese, nosotros pensamos que ya al contrario, pues ya para qué lo quiero, y ya para qué lo necesito. Ciertamente esa época del Magister Dixit ya pasó. Se fue. Ahora sí, el maestro ya no es el que tiene la autoridad del conocimiento. Ciertamente ya no. Pero sí tiene el valor moral de la presencia del ser humano. Eso es interesante. Es como ya darle más fuerza a su papel de facilitador del conocimiento. Exacto. Y ya no es la última autoridad en el tema. Uh-huh. Muy interesante. Y aún así, viendo un poquito a futuro, hermano, 10, 15 años, adelantémonos. Sí. Imaginémonos que posiblemente hasta la IA se vaya alimentando tanto que llegase un día en que sí tuviera la capacidad incluso de sensibilizarse sobre algún tema y algún aspecto. ¿Cree que aún así pudiera ser la necesidad de seguir formando a esas generaciones ante una amenaza de este tipo, que al rato sea tan fuerte su presencia, su influencia, que ahora sí nos modifica completamente el entorno? Lo veo un poco difícil. Tuvimos la experiencia durante la pandemia donde los estudiantes estaban todo el día frente a la computadora. En la computadora aprendían, en la computadora tenían clases, en la computadora veían las recetas para cocinar, en la computadora veían películas, y hubo un momento en que estaban hartos y cansados de la pantalla.
cuando se les pidió volver a las aulas, volvieron con mucho entusiasmo y con mucho gusto y ya no querían saber nada de la computadora. Yo creo que ese hartazgo se daría. Sí. Se daría porque en la relación interpersonal uno convive con personas serias, con personas relajientas, con personas alegres, con personas de todo tipo, y la computadora eso todavía no lo tiene. Fíjese qué interesante, tiene toda la razón. Al fin y al cabo, lo que sigue siendo nuestro, esa capacidad de siempre estarse inventando, reinventando todos los días, y que el agotamiento, o más bien el hartazgo, cuando uno ya afecta demasiado los sentidos, sí hay inmediatamente una respuesta mucho más profunda en el ser que dice, ¿esto es todo? Exacto. Esto es todo, o sea, es todo lo que hay. Y siempre esa búsqueda del infinito que también está muy adentrado en nosotros, ¿no? Sí, exactamente. El ser humano no se conforma solamente con una cosa, y menos va a ser con una pantalla que va a cansar, va a hartar a la persona. El ser humano necesita la convivencia, necesita la diversión, necesita muchos otros aspectos que lo hagan realizarse. Oiga, hermano, yo sé que la pregunta que le voy a comentar o pedir como respuesta tal vez salga tantito del tema que es hablar de inteligencia artificial, porque es lo de hoy y lo que va en el futuro. Pero ¿qué pasaría? ¿Estamos preparados? ¿Están las universidades preparando a sus futuros profesionistas en caso, que también es latente, de un colapso energético, donde el internet ya no estuviera, ya no apareciera, ya no formara parte de nuestras herramientas digitales cotidianas y volviéramos nuevamente, como se dice coloquialmente, un poco a esa era que no había internet? Es muy difícil. O sea, ya pensar el mundo sin internet y sin tecnología prácticamente es imposible. Hoy más bien hay que preparar a los docentes para utilizar la tecnología como una herramienta, pero no como lo central de la educación. Nosotros, por ejemplo, el próximo año vamos a capacitar a todos los docentes en mediación. Esto porque hemos visto que los jóvenes en la época actual son muy vulnerables y fácilmente se sienten agredidos por situaciones que antes eran relativamente normales. Una discusión con el otro, un malentendido con otra persona, que fácilmente uno la superaba y entendía. Hoy los jóvenes no. Entonces los maestros deben de ser mediadores, poder estar en esa situación de acercar a los muchachos, poder platicar con ellos y hacer que lleguen a un encuentro. También hemos tenido, pues, en este aspecto de poder facilitar a los docentes la formación, tenemos capacitación en el uso de las tecnologías. Hemos abierto nuestro campus virtual, en donde estamos ofreciendo actualmente 5 posgrados en diversas áreas del conocimiento. Y los muchachos tienen tenemos en la universidad una biblioteca virtual a la que los muchachos tienen acceso desde sus computadoras en casa. Así que yo creo que la tecnología hoy es muy importante, pero también el acercamiento entre las personas va a ser siempre muy importante. Y ahí es donde sigo centrando un poco esta idea. Semanas atrás se dieron cuenta los famosos apagones en Europa, en España y otras regiones. Justamente hicieron hacer conciencia a muchos, decir, caray, ¿y ahora qué vamos a hacer sin internet? ¿Qué va a suceder? Y los primeros días fueron como caóticos, hasta que fueron nuevamente descubriendo eso que usted compartía, el sabor de estar con el otro, decir, caray, aquí a un lado tengo a un vecino que nunca habíamos convenido o compartido. Y eso es lo que yo me refiero cuando decir, ok, qué bueno que nos van preparando al futuro y a la tecnología que tenemos. Y cuando no lo tengamos, porque esto es latente, o sea, una posibilidad de un colapso energético por lo que tenemos del tema de clima, del calentamiento de clima, y no estoy haciendo evocación alguna, pero el tema de guerras, que también en algunas zonas donde ha caído el conflicto, la falta de comunicación justamente global es lo que ha decidido ahora cómo vamos a enseñarlos a sobrevivir sin tecnología. Simplemente por eso le decía que quizás la pregunta latía en ese sentido de si una universidad puede también habilitar a su gente, a sus estudiantes para vivir con la tecnología
y aún sin ella. Casualmente, después de esos apagones que hubo en algunos países de Europa, en la universidad tronó un transformador. ¡Ah, caramba! Y la empresa responsable de hacer esto de parte del gobierno, de ir a cambiarlo y reactivarlo, tardó como unas 8 o 10 horas. El transformador tronó como a las 9 de la mañana y pues prácticamente todo el día laboral estuvimos sin luz. Y bueno, pues sí tuvimos que regresar un poco a lo anterior, ¿no? A hacer todo por escrito, a que no hay posibilidades de mandarte un mensaje y cosas por el estilo. Yo creo que eso es un poco más fácil en la generación que tenemos ahorita de docentes. Sí, porque todavía hay docentes que vivieron sin tanta tecnología. Entonces, ahorita es más fácil. Habría que preparar a las jóvenes generaciones de docentes a que también tengan este tipo de herramientas. Ya a algunos ya nos cuesta escribir. También. Porque estamos acostumbrados a teclear todo. Es cierto. Y cuando uno tiene que escribir mucho, ya se cansa mucho más fácil. Es cierto. Entonces, sí hay que preparar a las nuevas generaciones, porque efectivamente no lo había pensado, pero pudiera ser que un día nos quedáramos un mes sin luz. Y sin internet, por lo menos, ¿no? Un día sin internet de la universidad, pero para provocar este tipo de habilidades que creemos ya se están prohibiendo. Pues no sería malo, dejar un día al mes sin internet y sin nada de estas herramientas, como para también recuperar o no perder las otras cosas y las otras habilidades que teníamos y que hoy se están perdiendo. Es parte de las ventajas de ser como nuestra generación sándwich. Sí, entre lo que no era tecnológico. Los baby boomers con todos los millennials y todo. Sí. Pues gracias, hermano Enrique Alejandro González Álvarez, rector de la Universidad La Salle Bajío. Y siempre, perdón que me equivoque, siempre dijo es de La Salle Bajío, pero es La Salle Bajío. La Salle Bajío. Sí, para quitarle ese D y no vaya a provocar otro tipo de problemas. Gracias por lo que hoy nos ha compartido. Ojalá no sea la última vez que podamos tener una charla con usted, sobre todo por la visión, la experiencia que tiene en el campo educativo y sobre todo en este tema y otros que también están impactando a la educación. Pues a la orden, Juan Gabo, es un gusto estar contigo. Y bueno, estamos llegando al final de esta emisión, de este podcast. Agradecerle una vez más al hermano Enrique Alejandro González Álvarez, que me gustaría que nos pueda compartir pues, dos cosas, ¿no? Sobre todo porque tiene ya un ejercicio institucional que usted hace en su comunidad, en la comunidad lasallista, y todo que nos platiquen en las redes sociales, que también seguramente ahí podemos entrar en contacto con ustedes. Así es, bueno, pues vamos a presentar el próximo jueves 17 a las 6 de la tarde nuestro cuarto informe. Esto es todo lo que se ha hecho en la universidad a lo largo de este ciclo escolar 24 a 25, con grandes resultados, como por ejemplo haber obtenido muchas certificaciones, entre ellas una certificación internacional en responsabilidad social universitaria, la acreditación ante la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, con un gran logro porque todo fue excelente, reconocieron la labor de la universidad, la acreditación de varios programas y bueno, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales @ULasalleBajío y podrán ahí enterarse de todo lo que la universidad ha realizado a lo largo de este ciclo escolar. Pues gracias nuevamente por esta plática, esta charla, realmente muy muy interesante lo que nos ha compartido y a invitarles a todos y a cada uno de ustedes a que nos sigan también escuchando este y otros podcasts que tenemos a través de A Primera Hora en las principales plataformas para que nos puedas, tú sabes, escucharlo, analizarlo, volvernos a recrear y sobre todo aprender todos. Amigo servidor Juan Gabo González, gracias nuevamente, hasta la próxima.